una de las fechas importantes, que lo decíamos al principio, tiene que ver con el 9 de julio de 1816. El Congreso de Tucumán, integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, declara la independencia de nuestro país, culminando, se puede pensar en la culminación de un proceso que se inició En 1800. en 1810, en la Exactamente. Revolución de Mayo. Con esta mirada firme y grande de esta patria grande, se iniciaba la declaración de la independencia, y que después de la declaración inicial, que nos declara libres e independientes, sobre todo el rey, los súbditos y demás, después agrega una parte que es importantísima, que va a marcar también la historia de nuestro país, que es de toda dominación extranjera. Eso se agrega después. Una formulación fundamental. Bueno, para charlar sobre esto y para entender un poco sobre la cuestión, estamos en comunicación telefónica con Sergio Copoli, quien es psicólogo y es miembro del Foro por la Recuperación del Paraná. Buen día, Sergio. Nahuel y Erika te saludan. Hola. Sergio, a ver, prende el micrófono, porque no te estamos escuchando. Te vemos, pero no. Ahora sí. Perfecto. Bueno, buen día para ustedes, buen día para todos quienes están escuchando. Bien, decíamos al principio de la importancia de este día, y pensar en primera instancia cómo se llega a la independencia. Yo, en primer lugar, Sí. hago una referencia a la entrevista que escuchábamos recién. La del FMI. Es posible romper con el fondo. Sí. ¿Alguien le podría contestar a esa pregunta lo mismo que le contestaron a San Martín con respecto a la necesidad de declarar la independencia? Romper con el fondo no es soplar y hacer botellas. Claro. San Martín contestó que era más fácil declarar la independencia que soplar y hacer una sola botella. Y romper con el fondo simplemente es lo mismo, tomar la decisión de hacerlo. Carlos, perdona que te interrumpa. ¿Podés subir un poquito la cámara del teléfono porque te vemos a media cabeza? Perfecto. Ahí está, perfecto. Ahora, ideal, muchas gracias. Bueno, decías en torno a esto de San Martín, con respecto al fondo de la decisión política. Exacto. Es cuestión de una decisión política, y fue una decisión política lo que decidió declarar la independencia ese 9 de julio. Claro. No era el mejor momento de la revolución, ni en estas provincias unidas del Río de la Plata, ni en ninguna parte de América. Si había una disputa ahí grande entre Buenos Aires y todas las demás provincias del interior. Sí, pero el Congreso de Tucumán se realizó en el contexto de un menor grado de disputa con las provincias de lo que actualmente es el noroeste argentino. La del Alto Perú no, porque el Alto Perú estaba ocupado por las fuerzas realistas. Claro. Un poco de conflicto estaba en el propio Río de la Plata con el artiguismo y los pueblos libres, la Liga de los Pueblos Libres. Pero lo principal y que yo quería destacar es que Napoleón había sido derrotado en 1815 y las testas coronadas europeas habían resuelto recuperar las colonias que se habían levantado, independizado o que estaban en lucha. La Revolución Mexicana había caído. Claro. Bolívar había sido derrotado, tuvo que exiliarse en Haití, volvió a la guerra revolucionaria con el apoyo del gobierno haitiano y al pueblo haitiano que le proveyó fuerzas. El virreinato del Perú estaba firme en su lugar. Habían recuperado los realistas Chile en la batalla de Rancagua. San Martín, cuando es nombrado gobernador de Cuyo, al poco tiempo se encuentra con esta novedad. Esos planes de encontrar Chile ya independizado tuvo que cambiarlos rápidamente. La revolución languidecía en casi toda América. Sí, un contexto bastante adverso. Sí, era el momento, ¿no? Absolutamente adverso, que lo podemos comparar en algunos aspectos con el hoy. A ver.
Y claro, en este momento donde nuevamente Estados Unidos está intentando por todos los medios recuperar su patio trasero, toda su influencia en Ujú. el patio trasero, eh, donde hablan de nuestro litio, nuestro petróleo, nuestro, apropiándose ya de palabra de lo que no es de ellos, Claro. nos encontramos en una situación aparentemente difícil. Entonces nos dicen, bueno, ¿cómo vamos a romper con el fondo? Vamos a pagar muy caro eso. Como podríamos haber pagado muy caro la declaración de independencia, y sin embargo esa declaración permitió el fortalecimiento de toda la lucha revolucionaria en los pueblos americanos. ¿Por qué? Permitió que San Martín armara el ejército libertador, permitió que Güemes desplegara la guerra gaucha en lo que hoy es el noroeste argentino. A poco de declararse la independencia, se inicia la invasión grande al mando de la Serna, la invasión más numerosa, más importante, donde ejércitos españoles que habían vencido a Napoleón vienen a América. De la Serna promete el 25 de mayo de 1817 atar los caballos del ejército realista en la Plaza de Mayo. El 25 de mayo de 1817 inicia su retirada desde Jujuy, derrotado por la Guerra Gaucha. El 9 de julio de 1816 fue, creo, el punto más avanzado de la Revolución Americana. ¿Por qué? Pese a los enfrentamientos de Buenos Aires con el artiguismo, con López, con Ramírez, esa guerra civil fratricida que se había ya iniciado, fue posible pensar una patria grande. La Declaración de Independencia habla de las Provincias Unidas de Sudamérica, no de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro. Sí, ya la mirada era de la Sí. patria grande. Incluso lo decíamos también, que esta idea de que se agrega después esa... porque hablaba de... España, claro, sí, y de después independiente en referencia al rey, a los súbditos y demás. Y después se agrega la otra parte, la de toda otra dominación extranjera. Toda otra dominación extranjera. O sea, era una decisión de independencia completa y absoluta de toda dominación, con proyectos a nivel patria grande. Claro. El proyecto de coronar a un inca en una monarquía constitucional implicaba llevar la capital de esta patria grande al Cusco. O sea, romper incluso con el centralismo bonaerense. Algo importantísimo. La visión era muchísimo más amplia que la que inició con la Revolución de Mayo incluso, donde la hermana mayor decidía y definía cosas. Eso daba lugar a la incorporación plena de los pueblos originarios americanos en esta patria grande. Algo que horrorizó a don Anchorena, que dijo, nos quieren poner un rey de la casta de los chocolates. Claro. El color de la piel, ese horrible color moreno americano, que tanto espanta todavía a los sectores oligárquicos americanos. La casta de los chocolates. Sergio, Fue el punto más avanzado de la revolución. a mí hay un concepto que me resultó interesante que cuando leía en torno a esta fecha, que decía que en mayo de 1810 nos volvimos autónomos y en julio de 1816 además nos volvimos soberanos. Muy buena frase. Sí, muy buena frase. Duró poco, Sí, porque así como hay un radar inglés o yanqui, es casi lo mismo allá en Tierra del Fuego, siempre tuvimos radares puestos sobre nosotros y los ingleses acompañaron permanentemente cada movimiento. Tengo un amigo historiador que dice que cada vez que había un acontecimiento importante en nuestra tierra, había casualmente un viajero inglés que pasaba Sí. por el lugar. Vi luz y subí, decía. siempre. No había máquina fotográfica porque seguro si no andaban como turistas sacando fotos.
pero en cada situación había un inglés observando el menú. Sergio, Es un hecho permanente. te agradecemos enormemente la comunicación y bueno, y esta entrevista, conocer un poquito más en torno a esta fecha, sobre todo para repensarla. Me gustó ese juego de no solamente Sí. contextualizar qué pasaba en ese momento, sino repensarlo en el hoy. Y la reflexión, claro, entre el pasado y el presente. Así que bueno, muchas gracias, Sergio. ¿Puedo Un hacer abrazo y agregado gracias. más cortito? Sí. Hace poco se cumplió un nuevo aniversario de la Declaración de Independencia de la Liga de los Pueblos Libres. Un año antes. Hay quienes antagonizan estas dos fechas. Yo creo que hay que sumarlas, porque en ambos casos se trató de una declaración de independencia de toda dominación extranjera. Más allá de las diferencias internas y de las luchas fratricidas que hubo, que no las podemos negar y que sería tema de otra charla, Sí. esa decisión de independencia en contra de todo y contra todos es importantísima que la tengamos en cuenta. Se suman, no restan. Bien, muchas gracias, Sergio. Entonces, para seguir pensando en términos de soberanía desde la historia. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Así pasaba Sergio Copoli, psicólogo y miembro del Foro por la Recuperación del Paraná, en torno a pensar esta fecha tan importante para nosotros, esta conmemoración de un nuevo día de la independencia, y pensarla no solamente en el contexto histórico de lo que pasaba en aquella época, de esas diferencias que aún se mantienen entre el federalismo, los unitarios, que en algunos casos se profundiza, y uno lo decía, repasa la historia y llama la atención cómo algunos hechos se repiten. La verdad que aquellos que nos gusta la historia las repensamos siempre y nunca terminamos, o por lo menos me pasa a mí, nunca termino de entender cómo se repite hasta casi de la misma manera.